Buenas noches a los que están conversando todavía. Bueno, gracias al Señor por este momento y esta oportunidad que me da de compartir con ustedes una enseñanza que por largos años Él ha tenido conmigo. Así. Gracias. Ok. Pero antes déjenme encomendarme al Señor. Señor, gracias por este momento, por esta oportunidad gloriosa, Señor, porque no somos dignos, Señor, pero tú lo haces. Eres tú en nosotros el que nos lleva, Señor, a poder ocupar y poder hacer cosas, Señor, que en nuestra propia fuerza no podríamos hacer. Yo te doy gracias porque tú nos das y me has dado el privilegio en esta noche de poder traer una enseñanza a tu pueblo, Señor. Que como maestro, traer una enseñanza, Señor. Y gracias, Señor, te pido que tú tomes el control. Y que el corazón de cada uno de nosotros esté abierto para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, realmente el tema a tratar esta noche es sobre la paciencia. Y bueno, hermano, nosotros podemos buscar en los textos mucha enseñanza sobre la paciencia, y cuando yo estaba preparando el tema me di cuenta de que hay mucho de qué hablar de la paciencia. Pero pensé que también es muy importante hablarles de lo que el Señor le enseña a uno personalmente, de la experiencia personal, del tema que sea, pero es tan importante que ustedes también puedan conocer cómo Dios ha tratado con nosotros. Y Dios ha tratado conmigo muchos años con la paciencia. Y creo que también lo ha hecho con todos y cada uno de nosotros, porque sabe, si algo es difícil es tener paciencia, verdaderamente. Y creo que Dios, que quiere sacar lo mejor de nosotros, entonces nos trata en donde nosotros somos como más chuequitos, ¿verdad? Y yo pues realmente cuando estaba en el mundo y todavía con el Señor en mi corazón, era muy impaciente. Se salía el dominio, pero no el dominio propio, sino el querer dominar, ¿verdad?, en las cosas y afanarme y hacer las cosas. Y Dios, ¿verdad?, que ha tratado bastante conmigo en eso. Y yo creo que con todos, porque la paciencia tiene que ver mucho con la relación. Y nosotros, todos y cada uno de nosotros, diariamente nos relacionamos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, con el vecino, cuando salimos de casa, y no es nada, que la primera relación es con papito para nosotros. Para los que están en el mundo no, pero nosotros al abrir los ojos, es más, al despertar, así no lo hayamos abierto, nuestra primera relación es con Dios, ¿verdad? Entonces nosotros nos relacionamos con nuestro jefe, los chicos que van a la escuela, con sus maestros, compañeros de estudio. Entonces todo el tiempo nos estamos relacionando y es por diferentes motivos, y es necesario entonces hacer uso de la paciencia. ¿Por qué? Porque todos no somos iguales. Y entonces tenemos que saber soportarnos, tenemos que saber ser tolerantes, comprender a las demás personas. No sé, Dios ha querido, no sé, que quizás en esta noche alguien reciba esta palabra en su corazón. Yo busqué, ¿verdad?, en algunos textos, y me aboqué más al diccionario bíblico y pude buscar algunas definiciones sobre paciencia. Y le voy a leer lo que dice el diccionario bíblico en cuanto a paciencia. Dice
que proviene de la raíz griega macrotumía, macro de largo y tumos de temperamento. O sea que literalmente paciencia es un largo temperamento. Pero yo decía, pero no es una cinta métrica, ¿verdad? Una cosa así larga, ¿no? Cuando nos está hablando de largura, lo que nos está diciendo esta palabra es de que es algo grande, que es algo profundo, que es algo alto, que es algo que nosotros, en una persona que tenga temperamento, buen temperamento, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque temperamento es la actitud que cada uno de nosotros tenemos frente a los hechos o circunstancias que nos pueden ocurrir. Entonces, eso lo podemos poner entre comillas, carácter. Entonces, la paciencia es algo grande, profundo, que tiene que envolver y tratar el carácter de nosotros. Y también en otras partes decía paciencia, es tolerancia, es constancia, es perseverancia, es soporte, es aguante, etcétera, etcétera, etcétera. Decían algunos pasividad, pero no es pasividad, hermano. Es esa pasividad que a pesar de estar tranquilo, nos lleva a actuar de una buena manera. Porque la mala pasividad es la que nos detiene. Nos damos un paso, no hacemos nada. Y puedes determinar y sacar de estas enseñanzas, ¿verdad?, que la paciencia revela la capacidad que nosotros tenemos de soportar molestias sin rebelarnos o alterarnos. Y yo dije, bueno, esto tiene que ver con el dominio propio. Porque no es fácil soportar molestias, no es fácil soportar a un jefe irascible, o a un maestro que nos ofende, a un vecino que nos mira mal, o a un vecino que sin haberle hecho nada malo nos echa la basura en la puerta, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo busqué, porque pienso que para tratar esta parte, ¿verdad?, era importante Proverbios 16:32. Si quieren lo buscan, yo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y yo decía, caramba, para tomar una ciudad hay que ver la lucha que hay que prepararse para tomar una ciudad. Entonces, la palabra de Dios nos dice que somos mejores que una persona que puede conquistar y tomar una ciudad cuando nosotros no nos airamos, cuando nosotros sabemos enseñorearnos de nuestro espíritu, porque el espíritu humano nos lleva a hacer cosas erróneas. Cuando nosotros no estamos sujetos a la dirección del Espíritu Santo, hacemos cosas que no se deben. Y entonces, ¿sabe la lucha que hay que tener con la reacción que nosotros queremos tener ante alguien que nos molesta, o que tenemos que soportar un niño que todo el tiempo nos tiembla, nos jala, que chilla, que llora? Todas estas cosas nosotros tenemos que tener entonces gran dominio. Y yo decía, eso es dominio propio, poder nosotros soportar todas estas cosas. Y la versión popular lo dice de esta manera: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Así que, amados, es mejor ser paciente que ser valiente. Y yo decía que una persona con dominio propio, lo comentaba con mi esposo, no se deja llevar por las circunstancias adversas, por las molestias. Es una persona que tiene aplomo y ante las circunstancias adversas sabe reposar y sabe esperar en Dios
para tomar decisiones, no se apresura. Y cuando yo preparaba esta parte, no sé por qué Dios me dijo que hablara sobre todo a los que tienen niños chiquitos, que tienen que tener dominio propio, que tienen que saber aguantarse muchas cosas de estos niños, sus travesuras, sus inquietudes. Pero el Señor me decía que les dijera, que recordaran que ustedes fueron niños también y que ellos actúan en su inocencia, hacen cosas no con el deseo de dañarnos ni molestarnos. Quizás quieren llamar nuestra atención, pero no esperan de nosotros reacciones violentas, y que no le agrada al Señor cuando nosotros levantamos la voz más de lo debido, o sea, gritamos a nuestro bebito, a nuestros niños. Estamos siendo un mal modelo para esa criatura. Él más tarde va a gritar a sus hermanos y no me va a gritar a mí. Y Dios me decía que hablara sobre esto. Consideramos que son niños y que en la palabra de Dios hay mucho para nosotros enseñar a esos niños. Si no nos dijera que enseñar al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Entonces, usemos la palabra para exhortar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos. Ese es otro tema, el de los nietos. La otra que pude sacar, ¿verdad? En mis estudios decía que la paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Por lo menos conmigo trató mucho el Señor con eso. Yo por mucho tiempo deseaba tener mi casa propia. Y bueno, sin la dirección del Señor, más de una vez intenté hacerlo y fallé. Fallé en el intento. Y todos nosotros vamos a fallar en el intento cuando no tenemos la dirección del Señor. Y yo me acordé también del caso de Jacob y de su amada Raquel. Que Jacob lo podemos buscar y ustedes lo pueden leer en su casa en Génesis 29, de 16 al 28, que la palabra nos habla de que Jacob llega a trabajarle a Labán y él tenía 2 hijas y él inmediatamente fue flechado por Raquel, se enamoró de Raquel y decidió trabajar para Jacob por Raquel, para casarse con Raquel. Él la deseaba mucho y él trabajó los 7 años que fueron las condiciones que le puso Labán. Trabajó los 7 años y para colmo, el día de la boda, Labán, que era muy astuto, le dio a beber más de lo debido. Y ustedes saben que el que está bebido, pues no sabe ni qué hace ni qué tiene a los lados. Le pusieron una escoba al lado a dormir y él ni cuenta se dio. Y así la tomó. Y cuando despertó, fue la sorpresa. Y aunque reclamó, Labán, como les sigo diciendo, era muy astuto, le dice, no, aquí dentro de nuestro pueblo no es así. Primero tenemos que dar a la mayor para después la menor. Y ahora te toca trabajar 7 años más por Raquel. ¿Y qué tuvo que hacer? Trabajó 7 años más. Fue un hombre entonces que amaba y deseaba bastante a Raquel, porque se esforzó. ¿Qué tuvo que usar él en todo esto? Paciencia. No se pudo poner agresivo ni molestarse con Labán, era su suegro. No podía caerle a golpe, ¿verdad? No podía hacer más nada. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Como yo les digo, hubo cosas que deseé mucho y tuve que saber esperar. Me tracé metas que requerían tiempo y tuve que esperar, pero gloria a Dios, se alcanzaron. Una de ellas es mi esposo. Claro, yo se lo dije una vez. Yo tuve que orar años, no 2 días, hasta que mi esposo se convirtió. Pero gloria a Dios, que tuve que tener paciencia, perseverancia y estar ahí agarrada del Señor hasta que he visto la gloria de Dios. La he visto. Gracias al Señor por eso. Otro aspecto de la paciencia es la resistencia ante la adversidad y fuerza para soportar a otros.
maravilloso es Dios, porque verdaderamente nosotros como personas, ¿cuántas veces no nos tropezamos con las adversidades? No nos tropezamos con las pruebas, con los problemas, con la oposición. Pero fiel es Dios que nos ayuda. Si nosotros estamos unidos, Él nos ayuda y nos dice, ten paciencia, tenemos que tener paciencia. Y yo para esta porción quise traerles a ustedes el ejemplo del apóstol Pablo, tomado de 2 de Corintios 6, 3, 4, si lo quieren buscar, y de Efesios 4, 2. Pablo, el apóstol Pablo, está hablándole a los corintios, porque parece que esta iglesia, que era un poquito difícil, en ella había algunos rumores, y entonces Pablo empieza a hacer como una sutil defensa de su ministerio y de aquellos que lo acompañaban. Y él dice, en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestra de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, y dice, ¿verdad?, los azotes, el hambre, el dormir mal, en las cárceles, las persecuciones. Entonces, ¿de qué fue necesario que Pablo y sus colaboradores tuvieran? Paciencia. Y fue la paciencia la que los ayudó a luchar con las adversidades. Fue la paciencia que los llevó a cuidar el ministerio que ellos tenían. Porque él dice ahí, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Y nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo. Nosotros tenemos que tener paciencia. Aquí dice, y fuerza para soportar a los otros. Recuerden que nosotros somos cartas leídas y nuestro testimonio va a favor o en contra, de nuestro ministerio. Entonces nosotros, ante situaciones de cualquier tipo, primero, buscar la paciencia en Dios, buscar la dirección de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? En las adversidades, fuerza en Dios. Él es el que nos va a dar la fuerza y nos va a dar las oportunidades para vencer y nos va a llevar a la victoria. Él dice, aquí, dice, de la paciencia también nos ayuda a soportar a otros. ¿Ustedes creen? El apóstol Pablo y sus colaboradores hicieron uso de la paciencia para soportar a muchos, no solo a los corintios que estaban murmurando y hablando, sino a muchos otros. Y en Efesios 4:2, en la versión popular, dice el apóstol Pablo hablando a los efesios, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Y cuando yo empecé este trabajo, yo dije, aquí fundamental para tener paciencia y soportarse a otros es el amor. Amor, hermanos, porque el amor, como decía nuestro apóstol ahora, lo puede todo, lo soporta todo, nos lleva a hacer cosas que nosotros nunca creímos que los podíamos hacer, pero entonces somos hasta valientes. Por experiencia lo digo. Por amor se soportan muchas cosas. Y como le decía, el amor es Dios mismo. Y entonces es la fuerza que nos va a impulsar para que nosotros podamos soportar las adversidades y cumplir nuestro ministerio y darle honra y honor al que nos llamó al servicio. Demostrar que somos siervos de Dios. Acuérdense que, como les dije al principio, nos relacionamos primeramente con Dios. Cuando salimos a la puerta, buenos días, mi amor, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y que ellos están viendo que somos ministros, que somos siervos del Dios Altísimo, y tienen que ver en nosotros un carácter afable. Tienen que ver en nosotros, como dije antes, el dominio propio. Ver en nosotros el carácter de Cristo.
el carácter de Dios. La paciencia es necesaria, hermano, muy necesaria para todas estas cosas que ya les he dicho, pero también la paciencia es necesaria para recibir las promesas de Dios. Hebreos 10:36, en la Biblia al día, nos dice: es necesario que con paciencia cumplan la voluntad de Dios, si es que desean que Él les dé lo que les tiene prometido. Y yo me acordaba de Abraham, el padre de la fe. Por eso también digo que el que tiene paciencia tiene que tener amor y tiene que tener fe. Porque Abraham, que es el padre de la fe, recibió la promesa. Porque a pesar de que lo que él estaba viendo y su situación fisiológica, anatómica, no era muy propicia para la promesa que Dios le estaba dando, él la esperó. Y cuando en años en que uno ya piensa que ya no puede una mujer concebir, Sara concibió. Vino el hijo de la promesa, se cumplió, padre de naciones. Y todavía hoy sigue creciendo la descendencia de Abraham. La verá desde la eternidad, ¿verdad? Pero él vio cumplida su promesa. Y nosotros entonces en la fe tenemos que tener amor y tenemos que tener fe en aquel que prometió, que es fiel, que no miente. Yo pensaba también en los profetas que nosotros a través de la palabra hemos leído. Estos profetas fueron perseguidos, fueron rechazados, maltratados, sufrieron cárceles, los apedreaban, uno murió aserrado, lo cortaron por la mitad, sufrieron, pero ellos tuvieron paciencia, dieron el mensaje, hicieron la voluntad de Dios. Ellos tienen su recompensa. Dios es justo, no va a dejar de recompensar a aquel que ha cumplido su voluntad, que hizo lo que Él les mandó. Entonces estos profetas tuvieron que hacer uso de la paciencia para soportar a reyes que los insultaban, que los maltrataban, que los mandaban a poner presos. Tuvo que soportar al pueblo incrédulo. Tuvieron que tener paciencia. Y Job, que todos dicen, ay, el paciente Job. Job, a pesar de que Job era un hombre que adoraba al Señor, hacía sacrificio y oraba constantemente, pasó por su prueba, pasó por su tribulación. Pero Job no fue vencido de las circunstancias, de la adversidad. Job se quedó sin familia, se quedó sin bienes y lo peor de todo, una enfermedad que dice la palabra que era como una llaga podrida, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Era como una cosa que le hacía picar el cuerpo, y los que saben de las alergias que le dan piquiñas a uno y la desesperación que da, imagínense a Job, lo desesperado que estaba, deseando rascarse, y si se rascaba se rompía, se rasgaba la piel. Entonces Job tuvo que tener paciencia, tuvo que perseverar en aquel que le había creído, en su fe. Y tanto esos profetas como Job tuvieron la recompensa a su obediencia. Y nosotros como congregación, hace como 2 semanas, un domingo, recibimos una palabra, decretos proféticos, hermano. Y en esos decretos hay promesas de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces como congregación? Yo le doy gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque lo que nos prometiste, porque viene esto, viene esto, viene esto. Recuerden, yo lo veo a corto plazo, que nuestros hijos van a asombrar a muchos, van a sorprender a muchos, porque hoy quizás algún pariente o algún amigo no ven a Dios en nuestros hijos, pero mañana los van a ver y van a ser sorprendidos gratamente por Dios, porque nuestros hijos van a manifestar la gloria de Dios. Y también nos decían en estos decretos de nuestra nación. Nosotros si vemos la nación, caramba,
vemos colas por aquí, colas por allá, y vemos las noticias, mataron a uno, mataron a otro para allá. ¿Qué estamos nosotros recibiendo? Puras cosas negativas, que es lo que por los sentidos estamos absorbiendo. Pero en los sentidos espirituales Dios nos ha hablado de otra Venezuela, de esa Venezuela que por ser generosa ideó a naciones con necesidad, ahora va a retornar en mayor volumen lo que Venezuela dio. Tenemos que esperarlo, tenemos que orar por eso y tenemos que declararlo y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y Naguará, y voy a decir como dice mi hermano, wow, el hermano Héctor, wow, para el 2028, eso es un decreto a largo plazo. Tenemos que esperar. Yo saqué hasta la cuenta de la edad que iba a tener y dije, bueno, la veré así, pero lo voy a ver la transferencia de recursos que el Señor va a hacer a nosotros, a nuestras arcas, porque Dios va a traer la riqueza que han acumulado los impíos a su pueblo. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Darle gloria a Dios y orar y orar. Y yo decía, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Dice, en la Reina Valera, en Gálatas 5, de 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo decía, quiere decir que todos nosotros, que somos hijos de Dios y hemos sido llenos del Espíritu Santo, todos nosotros tenemos que manifestar paciencia. Que la paciencia sea como la evidencia exterior de lo que tenemos en nuestro interior, de esa llenura. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Manteniendo la comunicación íntima, la relación diaria con Dios, con el Espíritu Santo, no dejando de orar, no dejando de buscar su presencia todos los días, porque es con Él que podemos tener paciencia, que es que podemos ser perseverantes, es con Él que podemos ser constantes, que podemos tener fuerzas para soportar las adversidades, que podemos tener fuerza para aguantar las cosas desagradables que nos vienen, ¿verdad? Es con Él. En nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer, nos vamos a estrellar, pero con Él lo vamos a alcanzar. Y quisiera que me acompañaran a leer Colosenses 1:11. Son dos textos tan hermosos, el de Colosenses y el de Segunda de Tesalonicenses 1:4, que yo dije, voy a leerlo, voy a decirles que lo busquen, porque de verdad que me llenaron mucho. Segunda de Tesalonicenses 1:4 y Colosenses 1:11. Yo se los voy a leer en la versión Biblia al Día. Ya cuadrarme los lentes. Dice, y que estén llenos del grande y glorioso y poder divino, para que puedan perseverar a pesar de las circunstancias adversas, y para que pase lo que pase, dice el versículo 12, con gozo den gracias al Padre, quien nos ha capacitado para participar de las maravillas que pertenecen a los que viven en el reino de la luz. Es Pablo hablando de que desde el primer momento él empezó a orar, él y sus colaboradores, para que ellos pudieran estar llenos de ese poder divino para poder perseverar y soportar las adversidades y poder perseverar. Y Segunda de Tesalonicenses nos dice algo parecido. 1:4. Dice, nos da alegría hablar a las demás iglesias de la paciencia y de la fe absoluta en Dios
que ustedes manifiestan a pesar de los aplastantes problemas y dificultades por los que han estado atravesando. Los tesalonicenses estaban pasando por problemas, por situaciones adversas, pero tenían paciencia y fe. ¿Y eso por qué lo podían hacer? Porque tenían ese fruto del Espíritu Santo. Y saben que a mí me decían, no pidas paciencia, porque te van a venir tribulaciones. Y verdad que yo, claro, yo estaba recién convertida y me hablaban así, yo no pedía paciencia. Pero cuán necesaria es la paciencia. Y entonces yo resulta que le voy a pedir al Señor, Señor, dame amor, dame gozo, dame paz, dame benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y le paso por encima la paciencia. ¿Y acaso no viene del Espíritu Santo? Y todo lo que es del Espíritu Santo no lo queremos. Yo lo quiero. Todo lo que venga yo lo quiero. Así tenga que, para yo exteriorizar paciencia, pasar por adversidades, ¿verdad? Así que pidan paciencia, amado. ¿Por qué? Por lo que les dije en un principio, la necesitamos. Nos relacionamos con muchas personas y tenemos que tener esa paciencia para poder soportar caracteres que a lo mejor no son muy suavecitos y para poder comprender y aceptar sus opiniones, que aunque vayan en contra de las de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar. Entonces, pidamos paciencia, que es eso de que no la pida. Pídala, porque día a día nosotros somos probados. Día a día somos probados con el esposo, con los hijos, con el vecino, con el chofer del taxi, con el de la camionetica, con el que nos sirve la gasolina en el carro, con el jefe o con los empleados. Uy, con los subalternos. En esa forma Dios trabajó conmigo. Me puso un montón de personas debajo y wow, vuelvo a imitar, hermano. Wow, trabajar con las personas no es fácil. Así que necesitamos la ayuda de Dios para poder saber llevarnos bien con todas esas personas. Y algo importante, algo que yo quiero llevarlos a ustedes a pensar y a reflexionar, es que el autor de la paciencia, ¿quién es? El autor de la paciencia. Es Dios, ¿verdad? Es Dios el autor de la paciencia. Y si Dios es el autor de la paciencia, Dios tiene paciencia. La paciencia de Dios. Algo de lo que muy poco yo he oído hablar en mis años de convertida. He oído hablar de eso, tenga paciencia, pero no había oído hablar de la paciencia divina, de cómo tenemos nosotros que reconocer lo paciente que es Dios. ¿Verdad? Como les dije, por mucho tiempo he oído hablar de la paciencia en diferentes formas, pero nunca de la paciencia divina. Y yo les quiero hacer un resumito de la paciencia divina. La paciencia divina, en las tantas sinónimos que busqué, ¿verdad? Lo relacionan con una palabra que les va a parecer larga: longanimidad de Dios, magnanimidad de Dios, que tiene que ver que realmente el significado de ser magnánime es ser generoso. La paciencia la identificamos con y la relacionamos con ser generosos. Dios entonces es generoso y ese atributo de Dios de ser paciente es tan admirable, ¿verdad? Como de que es sabio, de que es poderoso. Todo eso es admirable y tenemos que resaltarlo. Si nosotros vemos las Escrituras, vamos a ver en innumerables citas cómo Dios se mueve y manifiesta su paciencia, esa gracia divina. Y es como un control, la paciencia divina es como un control, como un poder que Dios mismo ha puesto, ¿verdad? Porque es un control que se pone a sí mismo para Él poder tener paciencia, indulgencia con el impío. Y esa indulgencia
ese poder, esas limitaciones que Dios se ha puesto, lo llevan a que Él limita sus actos por su hermosa y preciosa voluntad. Y entonces con esa limitación Él puede aguantar los agravios, soporta graves ofensas. El Señor soporta nuestra desobediencia, el rechazo, y no nos castiga inmediatamente. Es que la paciencia de Dios entonces es larga, ¿verdad? Es larga. ¿Y qué quiere Él? Que tu paciencia, que la mía sea larga y profunda como la de Él. Que puedan decir, ¿verdad? Que somos generosos. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con la paciencia de Dios. ¿Qué está esperando Dios entonces del hombre que lo agravia, del hombre que lo rechaza, del hombre pecador? Que se arrepienta. Él está esperando arrepentimiento. Y saben que la palabra indulgente no es que él pasa el pecado así, no, pobrecito, no, Señor. Primero no va a decir pobrecito, porque Dios es un espíritu, no tiene emociones, no es un alma, es un espíritu. Y Él se mueve, entonces, es en la sabiduría, en la justicia, en su voluntad. Y Él está esperando de nosotros el arrepentimiento. Entonces Él es indulgente con nosotros, es porque está esperando que nos arrepentamos, que el hombre se arrepienta. Él actúa en su sabiduría y en su voluntad. Él tiene esa paciencia y como les decía, tiene esa indulgencia, porque es propio de la nobleza, de la majestad del rey. Los reyes de la tierra dicen, tiene un título nobiliario. No es el título nobiliario, es la nobleza que manifiestan en ser bondadosos, en ser pacientes, en saber tomar decisiones sin apresurarse. Y eso es propio de Dios, propio del Señor. Él es el rey, y por eso entonces Él manifiesta su nobleza a nosotros, esperando que nos arrepintamos. Y yo decía, bueno, el Señor, cuando veía la cita, veía la palabra, el Señor, podemos ver cómo antes del diluvio, esa humanidad antediluviana estaba corrompida, estaba dañada, la carne mandaba, para nada el espíritu. Dios no era tomado en cuenta. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los fulminó? ¿Los acabó? ¿Así de inmediato? No, esperó y no dejó de advertirlos. Les advirtió. Él no lo dejó a su libre albedrío haciendo todo lo que les diera la gana, sin advertirles antes lo que venía. Y para eso Dios esperó. Dice en 1 de Pedro 3:20 que la paciencia de Dios esperó, y esperó más o menos 120 años que Noé estaba fabricando el arca, y esperó. Y durante esos tiempos, dice Pedro, en la segunda de Pedro, dice que Noé fue pregonero de justicia, porque Noé estaba haciendo el arca, pero no estaba calladito, estaba pregonando que venía un juicio, le estaba diciendo cambien, arrepiéntanse. Pero no hicieron caso, y como Dios es justo, Él trajo su justicia y tuvo que enviar el diluvio. Pero hasta ahí no queda todo. Sigo viendo la paciencia de Dios, verdaderamente. Él ejerce y la manifestó, y la ha manifestado sobre todos nosotros, pero la podemos ver maravillosamente manifestada en el pueblo de Israel. Él saca a Israel de Egipto. Estaban sufriendo la esclavitud y los saca. Y está luchando con ellos durante 40 años en el desierto, con sus malas costumbres.
con sus malas acciones. Allá en el desierto se rebelaron contra Dios. Se quejaron. Ay, no nos da carne. Tuvo que enviarles carne hasta que se atragantaron. Sí, es cierto. Lo soportó 40 años, ¿verdad? Y no es nada. Entran a la tierra prometida los descendientes, y cuando llegan a Canaán, a la tierra prometida, se contaminan, a pesar de que Dios ya les había dicho que no adoraran los ídolos de los pueblos paganos, de los pueblos de alrededor. Se contaminaron. Empezaron a hacer las costumbres de esos pueblos y se fueron, se volvieron, le dieron la espalda a Dios y se volvieron a la idolatría. Y Dios, si es verdad que Dios permitió que pasaran tropiezos y que los castigaran, y muchos de esos pueblos que los rodeaban, ellos mismos los oprimieron. Los filisteos, los moabitas, los amonitas, los oprimieron, los madianitas. Pero Dios no los destruyó, no los fulminó. Tuvo paciencia, siguió esperando que se arrepintieran y que cambiaran. Y cuando ellos estaban ya hasta aquí, llevando, y entonces clamaban a Jehová. Y como él dije, Dios en su generosidad ahí mismo les perdonaba y les enviaba un libertador. Les enviaba un libertador. Salían de la opresión por un tiempo, más o menos estaban buscando a Dios, haciendo los sacrificios, cumpliendo a Dios, y después volvían otra vez, volvían a darle la espalda a Dios. Y lo podemos seguir viendo. Cuando siguieron en esta actitud de idolatría, Dios les envió profetas. Estos profetas, los que yo les hablaba. ¿Cómo vemos que los profetas les hablaban? Los exhortaban y ellos rechazaban la palabra profética. Y siguieron en sus pecados. Dios no los fulminó. Dios por mucho tiempo les envió palabra hasta que llegó un momento en que vino el juicio y fueron transportados a Babilonia. Apareció en el escenario Nabucodonosor y ¡juas! Para Babilonia a ser oprimidos. A ser oprimidos. Y si seguimos viendo que yo decía que lo máximo pecado que el pueblo de Israel cometió, que fue crucificar a su hijo. Y Dios no los fulminó de inmediato, no los castigó de inmediato. Dios le dio oportunidad todavía a ese pueblo para que se arrepintieran. No se arrepintieron. Y a los 70 años, Dios permitió que el general Tito llegara, los destruyera y los esparciera. Hoy nuevamente son nación, ¿verdad? Pero hoy todavía no reconocen al Salvador, no reconocen al Mesías. Están de espaldas haciendo lo que ellos creen que es verdadero y lo que es bueno. Dios es Dios de paciencia, la paciencia divina, la paciencia hermosa. Qué maravillosa es la paciencia de Dios. Hoy en día, ¿cómo está el mundo? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿De qué hemos sido objeto? De la violencia, del odio, de la maldad. Cada quien hace lo que quiere. La palabra de Dios es pisoteada. Si usted le habla a alguien de Dios, lo rechazan. Ay, usted tiene una amistad y cuando usted se convierte, ya está se echó a perder. Ya se acabó la amistad, ¿verdad? Cuando nos acercamos a alguien, a un vecino, a hablarle de Dios, habla un poquito y después se aparta. Se van apartando, rechazan a Dios. Hay violencia, hay muerte, hay idolatría de todas formas y maneras. Hay falsos dioses por donde quiera. Y Dios no nos ha fulminado, no nos ha acabado todo. Quizá nosotros decimos, pero bueno, Señor, ¿por qué tú no acabas esos satánicos de una vez por todo? Hacen sacrificios humanos. Eso somos nosotros. Pero Dios, sí, Dios en su paciencia, en su magnanimidad, Dios sigue esperando que se conviertan. Sigue teniendo para con nosotros paciencia. No les hablo de la misericordia, porque no es la misericordia de Dios en este caso
la que está operando, es la paciencia divina hacia el pecador, porque nosotros somos el objeto de esa paciencia. Se aplica a nosotros la paciencia divina. Entonces nosotros mismos hemos sido objeto de la paciencia de Dios. Si Dios no hubiera tenido paciencia, no estuviéramos aquí sentados, no hubiéramos tenido la oportunidad de arrepentirnos y de haber dejado nuestra vana manera de vivir de espaldas a Dios, tropezándonos cada rato y haciendo cuantas locuras queríamos hacer. Con esto he querido, hermano, con este resumen de la paciencia divina, he querido llamar la atención de nosotros para que tengamos paciencia. Como le dije en principio, es una cuestión, la paciencia tenemos que aplicarla porque es una cuestión de relación. Que tengamos presente el amor, que tengamos presente la fe que nosotros practicamos, que tengamos presente el llamado, que tengamos presente las promesas de Dios y que tenemos entonces que vivir en paciencia, unidos a Cristo, tener esa intimidad con el Espíritu Santo, no lo olvidemos, que es lo que nos va a dar la fuerza para soportar las adversidades, para soportar al prójimo, para soportarnos los unos a nosotros, que es lo que nos va a permitir que nosotros sepamos esperar las promesas de Dios y en medio de esa espera gozarnos, alabarle, adorarle. Y yo le quiero decir a los maestros constructores de vida, tengan paciencia para dar al pueblo de Dios el alimento espiritual que domingo a domingo estamos trayendo con ellos. Porque tenemos que tener paciencia con esos niños espirituales. Y pueden haber gente que tenga muchos años el Señor, pero que sea débil en la fe. Tenemos que tener paciencia. Y yo quiero terminar orando con Efesios 5. Señor, gracias. Gracias porque tú tienes muchos atributos, muchos. Y nosotros deseáramos ser totalmente como tú. Pero tú sabes, Señor, que en nuestra fuerza nosotros estamos limitados. No podemos hacerlo, Señor. Que tu Santo Espíritu en nosotros nos dé el poder divino, Señor, para ser imitadores tuyos y para que, como hijos amados, podamos imitarte en todo. Y como dice, Señor, Romanos 15, que tú que das la paciencia, el estímulo y la consolación, nos ayudes a vivir en armonía con los demás, tal como Cristo nos los enseñó. Amén y amén. Gracias.